¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro curso. En esta ocasión trataremos el tema de los circuitos serie y paralelo, previo a que ya vimos lo que es la ley de Ohm y la ley de Watt. Recordamos del tema pasado de la ley de Ohm y la ley de Watt que habíamos hablado de los circuitos RL como los dispositivos típicos. Hablamos de la resistencia, la capacitancia y la inductancia. Recordemos de la necesidad de que estés tomando nota de lo que preparé para ti. Realmente es un condensado de lo mínimo necesario que tienes, así que anímate a escribirlo. En los circuitos serie primero vamos a ver en este video, después preparé otro video para ti de los circuitos paralelo. Un circuito serie es una configuración de conexión en la que las terminales de los dispositivos y le hace como dispositivos las fuentes de voltaje, las resistencias, los condensadores, las inductancias, interruptores, entre otros. Se conectan sucesivamente, es decir, la terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del dispositivo siguiente. En un circuito serie, entonces, dicho de otra manera, comparte un solo punto en común. Mira, aquí te presento un circuitito donde tenemos del lado izquierdo un voltaje y del lado derecho tenemos tres elementos, una resistencia, con la L una inductancia y con la C una capacitancia. Tenemos solamente cuatro elementos, la I es la corriente nada más, esa no le hagas mucho caso ahorita. Y fíjate cómo te pongo con este puntito rojo. Entre la fuente de voltaje y la resistencia solamente hay un punto en común. Entre la resistencia y la inductancia, esa L que aparece abajo, solamente hay un punto en común. Entre la inductancia y la capacitancia hay un punto en común y entre la capacitancia y el voltaje solamente hay un punto en común. En este circuito serie tenemos del lado izquierdo unas fuentes de alimentación y del lado derecho tenemos R1, R2, R3. Y aquí te presento que tenemos un solo punto en común entre la fuente de alimentación y la resistencia 1. Hay un puntito ese que está a la izquierda en rojo, a la izquierda arriba. Entre la resistencia 1 y 2 tenemos un solo punto en común. Entre la resistencia 2 y la resistencia 3 también un solo punto en común. Y por último, entre la resistencia 3 y la fuente de voltaje, un solo punto en común. En el siguiente diagrama, en el que tenemos una pila y tenemos tres foquitos, tenemos ahora un solo punto en común. Esto es un circuito en serie. Entonces, entre la pila y el foco y entre un foco y otro foco, así tenemos un solo punto en común. Esa es la característica de un circuito serie. En el siguiente video vamos a ver que para un circuito paralelo lo que tenemos es dos puntos en común, pero aquí es un solo punto en común. Esto es bien importante y recuerda que te estoy pidiendo que tomes nota. En un circuito serie, la suma de los voltajes en cada elemento es igual al voltaje de la fuente. El voltaje total, el voltaje que haya en el elemento 1, más el elemento 2, más el elemento 3. Si yo dijera un ejemplo, pues a ver si no es tan bueno. ¿Cuánto dinero hay ahorita en tu casa? Pues hay lo que tenga tu papá, más lo que tenga tu mamá, más lo que tengas tú. Y la suma de esos tres dineros es lo que tienen ahorita en tu casa. Bueno, en este caso, los voltajes se reparten y el voltaje entregado debe ser el mismo que el voltaje que están en cada uno de los elementos. Dicho de otra forma, por ejemplo, si yo tengo que mi fuente de voltaje es de 12 volts, yo tendría que saber que la suma de voltaje que hay entre la resistencia, la inductancia y la capacitancia también tendrían que ser 12 volts. 4 más 5 más 3, sí son 12. Entonces, así como aparece en la fórmula ahí,
12 volts es igual a 4 volts más 5 volts más 3 volts. Y sí, sí es cierto. Por otro lado, tenemos que en un circuito serie la corriente es la misma en todo el circuito. La corriente total es la misma corriente que circula por el elemento 1, que es la mismita que circula por el 2, que es la misma que circula por el 3. Yo sé que no aparece mi cursor aquí en la grabación, pero si la fuente de voltaje del lado izquierdo está entregando 10 amperes, si te fijas esa flecha en azul que aparece más hacia la derecha como una L hacia abajo, dice, oye, esa corriente va a pasar por R y luego por L y luego por C. Pues es la misma. Entonces, la corriente en cada uno de esos elementos es la misma. Lo que estamos viendo, esto de que el voltaje total es igual a la suma de todos los voltajes y que la corriente es la misma en todo el circuito. Es parte de la teoría de este tema. En el caso de las resistencias en un circuito serie, la resistencia total también es la suma de las resistencias. Veamos en este ejercicio. Dice que la resistencia del lado derecho en el circuito, la resistencia total, y tenemos un circuito donde tenemos que R1 vale 3.3. Recuerda la notación científica ingenieril, kilo ohms, que equivale a 3.300 ohms. R2, 5 kilo ohms y R3, 10 kilo ohms. La resistencia total será la suma de las tres resistencias, 3.3 kilo ohms más 5 kilo ohms más 10 kilo ohms, que da como resultado 18.3 kilo ohms. Recuerda que en tu calculadora tienes que ponerle en la notación científica, déjame reviso aquí, tendrías que escribir 3.3, en la parte de hasta abajo en medio dice exponente, y recuerda que kilo es exponente 3, tendrías que ponerle exp 3, más 5xp 3 más 10x x 3, para que te diera un resultado de 18.3 por 10 a la 3. Recuerda, esta es la notación científica. Tenemos los kilos, que es por 10 a las 3, los megas por 10 a las 6, los giga por 10 a la 9. Me voy a pasar a los mili, micro y nano 10 a la menos 3, a la menos 6 y a la menos 9, que es lo que casi siempre andamos usando. Tenemos en la tabla lo que sigue. Vamos a hacer este ejercicio, vamos a completar el ejercicio total y quiero que tengas mucha atención, por eso me animé a grabarlo para ti, porque pues sé que tiene su grado de dificultad, entonces para tratar de facilitarlo. Si yo ya tengo en el circuito, agregué un dato que son 12 volts, hace ratito no decía que eran 12 volts, tengo tres resistencias y lo primero que necesito saber es cuál es la corriente. Bueno, el primer paso que debes de hacer en un circuito serie sería el de sumar las resistencias, que ya lo hicimos, daba 18.3 kilo ohms. La corriente en un circuito, que ya lo teníamos del video anterior de la ley de Ohm, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Yo ya sé que el voltaje son 12 volts, aquí lo tengo, entre 18.3 kilo ohms. Recuerda que a la hora de trabajar en tu calculadora, yo aquí tengo la mía, sería 12 dividido 18.3 exp 3 es igual, en mi calculadora a mí me dio 6.557 y hasta el lado derecho dice por 10 a la menos 4. Espero que conozcas tu calculadora, pero por si no podemos trabajar también arriba de la tecla de tu calculadora, el número 8. Si estás usando una Casio, normalmente viene una tecla que dice ENG, que es ingeniería. Dale un clic a ingeniería y te lo pasó por 10 a la menos 6. Dale otra vez clic a ingeniería por 10 a la menos 9. Ahora Shift ingeniería por 10 a la menos 6. Shift ingeniería
y quiero que te lo lleves hasta que no tenga decimales. Yo ya lo puse y entonces el resultado me da 0.000655. Pudiste haberlo dejado con la notación científica y estar trabajando con ella en tus operaciones. Esta parte en el uso de la calculadora ya es tu responsabilidad. Pues nosotros vamos a tener, como te decía, seguramente en tu calculadora te debió haber dado 0.655 por 10 a la menos 3. Yo lo pasé a decimales y recuerda que el prefijo de por 10 a la menos 3 es mili. Entonces, por eso yo le cambié, le borré el 10 a la menos 3 y puse la M de miliamperes. Ahora bien, yo quiero saber en cada uno de los tres elementos, en R1, R2 y R3, quiero saber cuál es el voltaje y cuál es la potencia que consume esa resistencia. Para saberlo, si yo ya conozco la corriente que va a circular en el circuito, que son 0.000655 amperes, yo puedo multiplicar. Dice, voltaje en resistencia 1 es igual a R1 por I. Voltaje sería 3.3, que son la resistencia que está en rojo, que multiplica a la corriente total, que son los 0.655 por 10 a la menos 3. A la hora de hacer esas operaciones en tu calculadora, tu resultado debería de dar 2.1615 volts. Una vez que yo ya tengo el voltaje, yo puedo calcular la potencia. Recuerda que la potencia es el resultado del voltaje por la corriente, sí. Aquí ya te lo preparé. Entonces, si yo ya sé que la potencia son 2.1615 por 0.655 por 10 a la menos 3. La potencia será 1.4157 miliwatts. Los resultados han probado. Si estás teniendo problemas con tu calculadora, bueno, necesitas ejercitar porque es parte de tu trabajo. Ahora vamos a calcular estos mismos parámetros que están en voltaje 1 y potencia 1. Ahora quiero voltaje 2, potencia 2. Para eso tendríamos aquí que el voltaje 2 va a ser la resistencia por la corriente, son los 5 kilo ohms por la corriente de 0.655 por 10 a la menos 3 para que nos dé un voltaje de 3.275. No te ahorres si nada más quieras anotar, por favor comprueba las operaciones. Y la potencia del elemento 2 sería entonces voltaje por corriente. Tenemos el voltaje que acabamos de calcular por la corriente total del circuito, que ya la conocemos, y nos entrega una potencia 2 de 2.1451 miliwatts. Recuerda que 2.1451 por 10 a la menos 3. Y vamos con el R3. Voltaje 3 sería los 10 kilo ohms de la resistencia 3 multiplicado por la corriente, que nos da 6.55 volts. Y en caso de la potencia, pues tenemos la potencia, voltaje por corriente, 655, que son los volts, multiplicado por la corriente total, nos debe dar una potencia de 4.29 miliwatts. La ley de los circuitos serie en cuanto a voltaje dice que el voltaje total es la suma de los tres voltajes. Yo tendría que sumar el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 y me debía de dar 12 volts. Por aquí, ya lo hice aquí arriba del lado izquierdo, puse que la suma de los tres voltajes. Bueno, la realidad que me dio 11.98. Recuerda, son unas decimales, no pasa nada con eso, es por las decimales que no estamos tomando totales. También nos dice que la potencia total del circuito pues va a ser la suma de las potencias en cada uno de los elementos. Aquí lo hice ya, pero eso lo quiero comprobar a ver si hay otra forma. Yo ya tendría otra forma que sería la potencia es igual al voltaje total por la corriente total, que ya la conozco. Debería de dar un valor muy semejante.
aquí lo estoy haciendo, mira. Voltaje total por corriente total. El extremo izquierdo, en medio, ahí te lo puse, 12 volts por 0.655 por 10 a la menos 3, nos da 7.86 por 10 a la menos 3. Tus cantidades 784 y 786 pues son cantidades muy semejantes, ¿verdad? Bien, este sería como culmina, y entonces en la ley de Ohm podemos estar viendo cuánto es la carga en cada elemento. Todo esto lo vamos a utilizar un poquito más al final del curso en lo que son las instalaciones eléctricas. Por último, te voy a dejar de tarea este ejercicio para ti, mi alumno de física. Hay que agregarlo en tu cuaderno. Ya sabes que estás escaneando todos los apuntes que te acabo de presentar. Debes de escanearlos y presentarlos en tu actividad. Que tengas suerte en tu actividad.